Excelentes alabanzas a nuestro Dios. Nuestro hermano Rolando Rovira ya está preparado para la clase de esta tarde. Los Filipenses, la carta a los Filipenses. Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios Todopoderoso bendiga grandemente a su pueblo, a su iglesia. Amén. Damos gracias a Dios por este día, esta tarde maravillosa, una tarde incluso con un poco de lluvia. Siempre es importante también, como veíamos en la clase del domingo, Él nos da el sol, también nos da la lluvia, nos da tantas bendiciones, y nosotros estamos aquí reconociendo quién es Él en nuestras vidas. Precisamente de eso también estamos hablando en nuestro estudio, que es la epístola a los Filipenses. Por favor, si usted creía que era Corintios, no, recuerde, vamos a Filipenses, vamos al libro de Filipenses, al capítulo 2, allí estamos hace un tiempo y estaremos otro tiempo en esta sección tan importante de esta carta y de la Escritura. Vamos a ubicarnos en el versículo 9, recordando solo un poco de lo que hablamos la semana pasada, por lo cual Dios también, hablando de Jesús, le exaltó hasta lo sumo. Él regresó al cielo como el Hijo del Hombre y como el Hijo de Dios. Y dice el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, que al encontrarse con el anciano de días se le dio dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. No va a ser reemplazado por otro reino. No va a ser ni superado, ni tampoco se va a colocar otro reino o alguna otra organización al lado de su reino. A lo que se le ha dado a él está por encima de todo lo demás. Y luego dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, de haber tomado forma de siervo, de estar en ese ministerio sirviendo a los hombres. De siervo pasa al trono, de la autohumillación a la exaltación divina. Cuando Jesús se acercaba a los sufrimientos más terribles que puede experimentar un ser humano, sobre todo en aquella época, oró, recuerde en Juan capítulo 17, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí, nuevamente en este texto, encontramos una explicación de lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que Cristo se despojó a sí mismo. No abandonó sus cualidades o atributos, no abandonó su naturaleza, no podía hacerlo, es imposible. Pero sí, al tomar forma de hombres, o estando en la condición de hombre y tomando forma de siervo, definitivamente que no se veía a simple vista, como ya hemos explicado, su majestad divina. No podías mirarlo y automáticamente concluir que estaba frente al creador del universo, el Dios todopoderoso. Eso se fue develando a medida que los hombres le fueron conociendo, sobre todo aquellos que estuvieron tan cerca de él, que él pudo decir, si me conoces a mí, ya has conocido también al Padre. Además, Pablo dice que como consecuencia de ese amor perfecto, verdadero, sacrificial, Dios le dio el nombre, o le dio a Jesús el nombre que está por encima de todos los nombres. Por eso nosotros, hermanos, no nos colocamos allá afuera Rosa de Sarón. Puede sonar muy bonito, ¿verdad? La iglesia Rosa de Sarón. ¿Suena bonito? Sí, humanamente nos puede sonar así. Iglesia Lirio de los Valles. También suena bonito, ¿no? La iglesia Atardecer de Canto del... Bueno, no le van a poner así porque aquello de la región. Pero podemos ir buscando como algunos, oye, ¿qué nombre más bonito podemos encontrar en la Biblia? Que suene bíblico y al mismo tiempo suene muy bonito. Podrá haber un montón de nombres, Sarón, Ebenezer, Lirio de los Valles, etcétera, 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 etcétera. Pero ningún nombre ni siquiera se le acerca. Ningún nombre puede competir y ningún nombre debe eclipsar al nombre que es sobre todo nombre. Una de las ideas características de la Biblia es dar un nuevo nombre. ¿Y qué consideran ustedes que enseña eso? Cuando en la Biblia se le da un nuevo nombre a alguien, generalmente eso, ¿qué significa? Voy a empezar a preguntar yo antes que usted me empiece a preguntar a mí.
¿Qué significa o qué ha entendido usted en la Biblia que significa dar un nuevo nombre a alguien? ¿Sí? A alguien en la Biblia, en todo el relato bíblico. Por ejemplo, hermano Irving Mendoza, ¿qué recuerda usted que puede significar eso? Cuando se le ha dado a alguien un nombre nuevo. Relacionado a una presente promesa, como un cambio en la misma persona, porque en el caso de Jacob, que cambió a Israel. En el caso de Sarai, a Sara, muchas veces tiene que ver con el mismo cambio, a veces de actitud, que va a tener la Cambio de actitud o relación con una promesa. ¿Qué más puede significar darle a alguien un nuevo nombre, hermano Osiris? Cuando se le da algo único a la persona. Bueno, Abraham fue llamado Abraham, ¿cuándo? Cuando recibió la promesa de Dios. Génesis capítulo 17, versículo 5, ¿no? Sabemos que Dios le estaba prometiendo desde el capítulo 12, pero entra en una nueva relación con Dios. Jacob pasó a llamarse Israel, como decía nuestro hermano, cuando Dios inició con él una nueva relación. Génesis capítulo 32, 28, perdón. La promesa del Cristo resucitado, tanto a la iglesia de Pérgamo como a los fieles de todos los tiempos, en Apocalipsis 2:17, en Apocalipsis 3:12, también a la iglesia de Filadelfia, allá en Asia Menor, en el libro de Apocalipsis, fue que aquel que venciere se le daría un nombre nuevo. Entonces, se le da a aquel que decían el hijo del carpintero, porque parece que esa costumbre es muy antigua, ¿no? Que en lugar a veces de recalcar el nombre de la persona, decimos el hijo de, el esposo de, el hermano de. Pero en el caso de Jesús, se le ha dado un nombre en el cual, es el único nombre en el cual los hombres pueden ser salvos, dijo luego el apóstol allá en el libro de los Hechos. En el nombre que vamos a recibir, en ese nombre nuevo por victoria o que recibieron aquellos fieles a quienes le escribió el apóstol Juan aquel libro y a quien Jesús escribió aquella carta, tenía que ver mucho con, como dijo la hermana, empieza, y dijo también el hermano, empieza una nueva etapa, ¿sí? Hay una promesa y hay una nueva relación, algo que te cambia la vida para siempre. Y definitivamente que cuando nosotros, hermanos, recibamos, y somos fieles, el premio después de tanto luchar y después de tanto sufrir y después de tanto trabajar, como dice Apocalipsis 14, entonces nuestra vida cambiará para siempre, de una manera drástica, de una manera total y rotunda, pero para bien. Para otros que hoy disfrutan de la comodidad, de las riquezas, de los placeres temporales del pecado, de la vanagloria de la vida, que satisfacen la carne en todas sus avenidas, pues, y que se ríen y se burlan hoy de la iglesia, del cristianismo y de la Biblia, también su vida va a cambiar de manera rotunda y contundente, pero para mal. Pero en el caso de Jesús dice ahora el versículo 10, que para qué se da este cambio de estatus en su condición, para qué se da este nuevo sitial o la recuperación de aquel sitial. Dice, para que en el nombre de ¿quién? De Jesús, no en el nombre del lirio de los valles, ni de Benecer, ni de pozo de Jacob, ni de luz del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho menos de aquellos otros términos técnicos de adventismo o testigos de Jehová o catolicismo. No encontramos nada de eso en el Nuevo Testamento. Encontramos que el énfasis del cristianismo del Nuevo Testamento estaba en el
único nombre que merece toda la relevancia y toda la importancia, el nombre con el que debemos identificarnos, y es el nombre de aquel que se humilló, que sirvió a todos nosotros, que aprendió la obediencia, como dice la epístola a los Hebreos, con tal de lograr ese propósito divino, pero que logrado y exaltado ahora a la diestra de Dios, donde ya de ahí no se puede subir más, no hay más gloria que esa, no hay más nivel que ese, no hay más relevancia que esa en el universo. Ahora que nos toca a todos, dice, para que en el nombre de Jesús, ¿qué pase? Se doble, versículo 10, Filipenses 2, en nuestras Biblias, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Por aquí hay unas Biblias, o hay unos Nuevos Testamentos, estarán por allí, para que tengamos, sigamos la lectura, hermanos, por favor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dios lo exaltó por encima de todo ser, de todas las cosas que pueda haber en el cielo y en la tierra. Definitivamente que no todos tienen rodillas. Aquí, obviamente, el lenguaje es un lenguaje figurativo, ¿no? Los ángeles no tienen rodillas literales. Los muertos ya no tienen rodillas, y esas rodillas ya sabemos lo que pasó con ellas en la tumba. Sin embargo, es un lenguaje que, como todos entendemos, tiene que ver con reconocer la autoridad de aquel ante quien nos inclinamos o nos arrodillamos, reconocer su señorío, reconocer, adorar, implorar, porque estamos frente a un ser divino. No es un gran maestro de religión y moral, no es un gran filósofo de la ética más fina o más acertada, no es simplemente un profeta más, como dirían en el islamismo, sino que verdaderamente estamos ante el Hijo de Dios, por lo tanto, ante un ser divino. Ante Él nos arrodillamos, y no solamente nosotros. Dice el texto que se va a doblar toda rodilla de ¿quiénes? De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Una expresión, sobre todo la última, que ha llevado a ciertos debates de significado, de semántica y de escatología y de un montón de cosas y todos esos nombres, ¿no?, de estudios más avanzados, pero el propósito del apóstol Pablo no es que aquí ahorita mismo en esta frase nos enredemos con ese tipo de discusiones, sino que veamos que donde quiera que haya seres, todos en el universo tienen que reconocer la autoridad de Jesucristo. Dijo al resucitar, ¿recuerdan? Mateo 28, 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y como explicaba el hermano en aquella lección del viernes, nadie más puede pasar por encima de la autoridad de Él, reemplazar sus instrucciones, reemplazar sus mandamientos. Decía alguien comentando en el canal de YouTube donde compartimos cursos bíblicos, decía él allí, tratando de menospreciar precisamente a Jesús, en una lección que tenía que ver con si Jesús es un ser creado o es divino, decía él, pero ¿cómo usted va a exaltar a Jesús si Jesús simplemente es un maestro, un gran maestro del judaísmo? Quizá el más grande maestro del judaísmo, pero no más. Hermanos, si Jesús simplemente fuera un gran maestro de la ley de Moisés, entonces hubiera sido incluso más pequeño que Moisés. Porque si él fue el mejor interpretándola o practicándola, pues hubo uno que la recibió. Y ese fue Moisés. Y la recibió directamente de Dios. Así que, mire lo que está diciendo esta persona. Si Jesús simplemente es el más grande maestro de la ley, aún estaría por debajo del que la recibió, de aquel mediador entre Dios y el pueblo de Israel. De hecho, ¿cómo se le llama aquella ley? Nosotros generalmente le llamamos el Antiguo Testamento, pero ¿cómo se le llama en la Biblia? ¿Cómo se le llama una y otra vez en el Antiguo y Nuevo Testamento? Se le llama la ley de Moisés. Miren, la ley de Moisés. Entonces, si Jesús es el mejor intérprete de la ley de Moisés, ¿quién sería más grande en esa frase? Este es el mejor intérprete de la ley de Moisés.
Sería más grande Moisés. Pero ¿qué dice la Biblia? Entonces, exhortaba a la persona a que leyera más Biblia y menos libros de disciplina, credos y doctrinas de hombres, menos filosofía y también menos mirada al corazón engañoso humano, y que mirara más la revelación divina. La revelación divina dice que no hay alguien que pueda tener mayor autoridad que Cristo en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Si Cristo fuera simplemente un ángel, como también dice ese grupo que estábamos analizando a través de esa lección, aunque fuera el más grande de los ángeles, aunque fuera en los rangos que ellos tienen, del más alto rango, y tuviera a su cargo a todos los millares o millones de ángeles que pueda tener el Señor, todavía seguiría siendo menor que lo que dice este texto. El más grande de los ángeles no tendría autoridad sobre todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Una autoridad de ese nivel solo la puede tener Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Todas las criaturas en el cielo, ya sean ángeles, todos los seres humanos en la tierra, ya sean cristianos o no cristianos, todos aquellos que ya no están ahora en la tierra, pero tampoco forman parte de los ángeles, sino que pertenecen a ese mundo espiritual llamado el Hades, sea que estén en la parte de los que no fueron justos y han ido a aquel lugar de tormento, o sea que estén del otro lado y estén siendo consolados. Todos, hermanos, tienen que reconocer el señorío y la autoridad de Jesús como el Señor de todo. Cristo es victorioso. No es un profeta y un líder más que fue muy bueno, que enseñó muy bien, que lideró tremendamente a las personas, que influyó a millones de personas y luego murió. Y como dijo alguna vez el apóstol Pedro, bueno, allá en Hechos capítulo 2 sobre David, y ahí está su sepulcro entre nosotros hasta hoy. No, él verdaderamente triunfó sobre la muerte, triunfó sobre todo aquello que se le opuso durante su ministerio terrenal, y aún dice la Escritura que seguirá derrotando enemigos hasta que finalmente los derrote a todos, poniéndolos por estrado de sus pies. Y dice aquí también este texto que habrá finalmente, hermanos, y aquí vendrá la vindicación de lo que nosotros creemos y defendemos como la verdad. Hoy nos cierran la puerta. ¿Recuerdan los hermanos que estuvieron en el evangelismo? Los hermanos que luego, porque todavía seguimos esperando al resto de la iglesia, los hermanos que luego se podrán unir, algunos por tema de horario sabemos que no, nos referimos siempre a los que pueden estar, hermano, y sabemos que se van a unir también a los equipos y van a ir a calle y se darán cuenta cuántas personas nos dicen no, y a veces con una actitud, porque alguno saldrá y dirá, mire, disculpe, pero voy saliendo en este momento, así muy cortésmente, muy amablemente, pero habrá una gran cantidad que lo hará como un joven que apenas nos vio, como no nos vio de pronto Biblia exactamente en las manos, salió con un buen semblante. Sí, muy buenos días, dígame. Y apenas vio que le dijimos que íbamos a hablar del Evangelio, de la palabra de Dios, su reacción fue automáticamente desagradable, ¿verdad? Automáticamente dijo, no, ahorita mismo estamos ocupados, no tenemos tiempo. Y entró a su casa. Hoy se burlan, hoy dan la espalda, hoy actúan de esta manera despectiva, pero dice la Escritura que habrá un reconocimiento universal de la majestuosidad, de la gloria y del poder del Señor Jesucristo. Y cuando eso suceda, también su iglesia, que fue menospreciada en esta tierra, que fueron sus santos incluso no solamente objeto de burlas, sino de maltrato, incluso posiblemente de persecución de una manera u otra, serán vindicados, serán, quiero usar otro término en lugar de vindicados, es como al final las personas que te maltrataron, las personas que te despreciaron, tendrán que
Ahora, en ese momento, callar y reconocer por qué lo rechacé, por qué le di la espalda, por qué siempre lo traté como un loco, por qué siempre hablé mal de esa iglesia. Ahora me arrepiento, pero es tarde. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13 también nos habla de este concepto de cómo todos tendrán que reconocer el señorío de Cristo. Por favor, Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El versículo anterior dice, el Cordero es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En vida no era dueño más que de su túnica, pero al ser exaltado, no hay nada que no le pertenezca. Nadie se lo puede quitar, nadie lo puede igualar, ni mucho menos superar. Y todavía sigue avanzando el apóstol diciendo que no solamente toda rodilla en todo lugar se tendrá que doblar, o que tendrá que haber ese reconocimiento, que serán, algunos se inclinarán de manera humilde, otros serán humillados al tener que hacerlo, pero toda lengua va a confesar, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. Hoy cuando les predicamos el Evangelio, les decimos que si están oyendo el Evangelio, han de creerlo. Y si han de creerlo, entonces, como el Evangelio habla de la condición del hombre que está en pecado, eso los debe llevar ¿a qué? El creer el Evangelio debe llevarlos a el arrepentimiento. Pero una vez que han escuchado el Evangelio y lo han creído, y porque lo han creído se han reconocido a sí mismos como pecadores y que tienen que arrepentirse, ¿cuál es el siguiente paso que deben dar en el camino hacia la salvación? Después de oír, creer y arrepentirse, ¿cuál es el siguiente paso que deben dar en el camino a la salvación? Los que no son cristianos. Han oído, han creído, se han arrepentido, ahora tienen que confesar. ¿Y qué deben confesar? Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. ¿Quién quiere decirlo de memoria? Hay premio. Nunca se le olvide este texto. Alguna vez se lo leyeron, usted lo creyó, lo obedeció y su vida cambió para siempre. La mía también. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Entonces aquellos que oyen el Evangelio deben creerlo, deben arrepentirse y deben reconocer el señorío de Cristo. Y por eso, y retomando también algo que decía el hermano en la clase, qué triste es cuando uno escucha que un hermano se expresa de esa manera y algún hermano no se expresa con palabras, pero se expresa con sus acciones o sus omisiones. Que la persona diga algo como, hermano, y tengo que pasármelo metido allá en el local los miércoles, viernes y domingo. O algo similar, una frase similar. Y uno se pregunta, ¿le habré explicado bien lo de que debía reconocer que Jesús es el Señor? ¿Qué es que Él sea nuestro Señor? ¿Qué significa? ¿Que las cosas que Él nos ordena son opcionales? ¿Que son una carga? Es una carga. Tenemos que, hermano, y hay que ir a evangelizar. Hermano, y hay que estar leyendo la Biblia todos los días. Yo he escuchado que el que la lee mucho se vuelve loco. Todos los días, hermano. Y hay que cantar. Y hay que ofrendar. Y hay que hacer. Y todo eso involucra. Hermanos, antes de entrar a las aguas del bautismo,
Se le debió explicar bien y usted debió entender bien y aceptar voluntariamente que usted se estaba sometiendo al señorío de Cristo. Entonces, ¿por qué luego, con los mandamientos de Cristo, sentir que o creer que son opcionales, que nosotros podemos decidir si hacerlo o no? Y tengo que ordenar mi vida, y tengo que dar ejemplo, y tengo que decirle que no a esto en mi vida. Pero si usted mismo o misma dijo delante de testigos, yo creo que Jesús es el Señor. El que lo confiesa ahora, lo confiesa, dice Romanos, para salvación. Pero también se puede dar en el camino, como Pedro, que lo neguemos. Entonces, a veces cuando leemos un texto como este, es importante que recordemos, oye, yo hice esta, como le llama el autor de Hebreos, iba a decir el nombre del que creo que es el autor, pero el autor de Hebreos, profesión de fe. Yo hice esta profesión de fe. Yo dije que yo creo que Jesucristo es el Señor. No voy a esperar que llegue el fin del mundo y aparezca el Señor en las nubes y yo tenga que reconocer entonces ya por la obligación de la circunstancia, oye, porque ¿se acuerdan de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso habrá oído el Evangelio, habrá oído el mensaje en ocasiones, pero todas las veces que lo escuchó, lo que le provocaba a él era ira, le provocaba rechazo, le provocaba, para él era algo abominable. ¿Y qué le tocó a Saulo de Tarso? ¿En qué momento Saulo de Tarso reconoce a Jesús de Nazaret como Señor? ¿En qué momento fue? ¿Se acuerdan? Cuando se le aparece. Si no se acuerdan, los puedo justificar un poco. Pasó hace como 2000 años. ¿Verdad? A veces se nos olvida algo de hace un año atrás, ¿verdad? Pasó hace como 2000 años. ¿Se les habrá olvidado, aparte del hermano que sé que lo tiene bastante claro, qué fue lo que hizo que un blasfemo, un fariseo de fariseos, que daba la vida por el judaísmo, por el fariseísmo, dijera o reconociera a Jesús como Señor? ¿Se acuerdan qué fue necesario? Hermana Edilma, ¿se acuerda qué fue necesario? ¿Qué hizo que Saulo de Tarso cambiara y reconociera a Jesús como Señor? ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda, hermana Yola? ¿Usted puede ayudarlas a su hermana? Cuando se le apareció Jesucristo. Pero mire qué bendición. Se le aparece en vida y antes del fin del mundo y del juicio. Así que Saulo de Tarso pudo enfrentarse a la mismísima presencia del Cristo exaltado hasta lo sumo, pero eso lo llevó a salvación, el reconocimiento del señorío de Cristo. Pero algunos aparentemente están esperando hasta que llegue el día final. Y cuando llegue ese día y tengan que reconocerlo, hermanos, ya no será para salvación. Será para salvación de aquellos que han sido fieles, aquellos que hemos estado luchando y nos mantengamos luchando hasta ese día. Confesar con la lengua es reconocer, en este caso reconocer esa supremacía, ese dominio. Él es el dueño de nuestras vidas, Él es el dueño de esta religión, Él es el que dice aquí qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Es el dueño del cristianismo. Se dice que la contraseña en los días oscuros de la persecución era Jesús es el Señor. Porque lo que la gente en ese tiempo reconocía como Señor era el señorío ¿de quién, hermano? ¿Qué dice la Biblia de estudio? La gente en los tiempos del Imperio Romano reconocían al señorío ¿de quién, hermano? Carlos Concepción. Es que esa no falla. Página 1342. El César es el Señor. Hablando del emperador, ¿no? César no era nombre en ese caso, como Faraón, que no es nombre. Pero el cristiano decía, Jesús es el Señor. Y al que confesaba eso, usted sabía incluso qué le pasaba, porque era lo contrario
a lo que se usaba o se decía en aquel tiempo. Pero Jesús es el Señor era el criterio de los fieles y debe seguir siendo el criterio de los fieles. No como una frase mágica, ¿sí? No como una frase mecánica y vacía que repetimos por allí, como algunas religiones han convertido a expresiones de la Biblia en frases repetitivas que según ellos tienen algún tipo de poder. No, el poder que hay en la frase Jesús es el Señor es que la digamos entendiendo qué significa y aceptándolo de corazón. Ese es el poder de esa frase. Pero decirla simplemente no tiene ningún poder. ¿Sí? Decirla simplemente y decirla varias veces no va a ahuyentar la bruja, ni la silampa, ni la tulivieja, ni va a abrir una puerta literalmente, ni va a sanar a alguien milagrosamente. Pero reconocer el señorío de Jesús y vivir de acuerdo a ello, eso sí va a abrir muchas puertas y eso sí va a traer bendición. Vano es el elogio de aquellos que se niegan a reconocer el señorío de Cristo. Puede verlos desde púlpitos, puede verlos diciendo aleluya, Jesús es el Señor, pero lo están diciendo aplaudiéndole, cantándole con instrumentos musicales que Él no ha autorizado. Lo está diciendo una pastora que no tiene autoridad para estar funcionando en ese ministerio. Lo están diciendo mientras están estafando, engañando a las personas para extraerles grandes cantidades de dinero. Entonces podrán decirlo muchas veces con su boca, pero realmente no están reconociendo el señorío de Jesús. Por eso Jesús va a decir allá en su primer sermón, no todo el que, ¿qué? Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor. ¿Ve? Entonces no es una frase mágica. No es que digo, Señor Jesús, y ya, con eso cumplo con Dios. Debo decirlo con mis acciones, con mis palabras, con mis pensamientos, sometiendo mi voluntad a su voluntad. Confesar a Jesús como Señor era la marca del verdadero creyente, pero algún día todos serán creyentes. ¿Sabía usted eso? Todos serán creyentes. Hoy hay creyentes buenos y hay creyentes malos. Y hay no creyentes. Hoy hay creyentes buenos, creyentes malos, creyentes impíos y no creyentes. Los creyentes buenos, ¿quiénes serían, hermano Didier? ¿Quiénes son? En una sola palabra. Los cristianos. ¿Y quiénes serían los creyentes malos? No voy a ser malo de escoger a alguien. Dígalo usted voluntariamente. Si cree que tiene la respuesta, dígalo con confianza. ¿Quiénes serán los creyentes malos? Son creyentes, pero son malos. Creyentes, pero son impíos. Y les voy a dar una pequeña pista, pero contundente. Estudiamos un libro con el hermano que habla de esos creyentes impíos. Creen, pero son impíos, malignos, perversos. ¿Quiénes son? ¿Recuerdan? Hermano, justo esa parte de Santiago, ese día no pude venir. Es un texto que usamos mucho, hablando de la fe. Y dice que hay unos seres que creen. Y demuestran su creencia temblando, porque saben ante quién están. Ahora sí, ya. Hermano, ahí no hay premio, ni podría haber, porque ya, ¿qué faltó? Nada más el nombre y el apellido. ¿Quiénes son? Son perversos e impíos, pero creen, porque no, es que no tienen otra alternativa. Ellos sí saben con quién están tratando. Y hay no creyentes, hay ateos, los agnósticos que dicen, bueno, yo
no es que ni creo ni no creo, yo digo que es que uno no puede saber. No, usted no cree. No hay ese neutralismo, no sé si existe esa neutralidad de, no, yo no soy de ni los que creen ni los que no creen, yo digo que no se sabe. No, desde que usted dice no sé, es que no cree, punto. Entonces, ¿cuándo no habrá más incrédulos? Bueno, parcialmente, todos los que ya han pasado al más allá, no hay ningún ateo de aquel lado. Porque todo lo que negaron aquí en la tierra ya se dieron cuenta que sí era cierto. Así que más allá de la tumba no hay ateos. Pero dice la palabra que al final tampoco quedará ateo ni vivo ni muerto. Todos reconocerán el señorío de Jesucristo. ¿Y todo esto para qué será? Dice el texto. Para gloria de Dios Padre. Los espíritus de las regiones inferiores, como le ha llamado alguien, que confiesan, que reconocen que Jesucristo es el Señor, lo hacen también para la gloria de Dios, porque hermanos, todo es para la gloria de Dios. Esta es una verdad y es una realidad, independientemente de que la reconozca un demonio o la reconozca un cristiano o la tenga que reconocer un ateo al final de los tiempos. Pero también ese reconocimiento, que de hecho vimos casos de ellos en los evangelios, cuando los endemoniados, ¿verdad?, llegaban donde Jesús o Jesús donde los endemoniados, y los demonios veían al Hijo de Dios, tenían que reconocer con quién estaban tratando. Incluso usted sabe siempre ese caso jocoso de los endemoniados, que yo creo que a ninguno se nos olvida, cuando aquellos muchachos intentaron, o jóvenes intentaron imitar a los apóstoles, y el demonio, los demonios le dicen, bueno, a Pablo yo lo conozco, y a Jesús, por supuesto, pero ustedes, y dice la Escritura que casi no la cuentan, ¿verdad? Los demonios tuvieron que reconocer, y cuando estuvieron frente al Señor, incluso, hermanos, su reacción fue de terror. Y su actitud fue de rogarle. ¿Se acuerdan cuando los envió a aquel hato de cerdos? Le rogaban, dice, que no los enviara al abismo. Sabían frente a quién estaban. Entonces, ellos cuando reconocen, lo reconocen para vergüenza y para ruina por lo que hicieron. Y en esa ruina, sí, reconocen que Jesús es el Señor, pero también al reconocer que es el Señor de todos, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ellos mismos se reconocen como pecadores perdidos y arruinados para siempre por su rebelión. Porque no hay redención para los ángeles que pecaron, para los que abandonaron su morada, para los que se rebelaron contra Dios. No hay redención. La redención de la que hemos estudiado con el hermano a través de aquel hermoso sermón es para el hombre. Cristo se hizo carne para redimir a aquellos que somos de esa naturaleza que Él tomó y a través de la cual se ofreció en la cruz. Esa no es la naturaleza de los demonios, no se ofreció por ellos, ni los cubre la redención a ellos. Ahora, aquellos que lo confiesan o confesamos voluntariamente en la tierra, hemos recibido la salvación en el momento que hemos terminado de dar los pasos de la salvación, y lo seguimos reconociendo a medida que nos sujetamos a su voluntad. Seguimos siendo la iglesia de Cristo y queremos, hasta que Él venga, a ser la iglesia de Cristo, su posesión, su dominio, su reino, donde se le da honra, gloria y alabanza, donde nuestra fe se muestra no solamente por lo que pronuncian nuestros labios, sino en la obediencia. Pero al final nosotros también recibiremos una aún más grande recompensa, que es poder vivir también en el cielo con Él. Amados, nosotros hoy le confesamos para salvación y para bendición. Después otros tendrán que reconocerlo, y ya para ellos, incluso siendo seres humanos, no habrá redención posible.
Como dice el apóstol Pablo, el día de salvación es hoy, porque ayer ya pasó. No, eso no lo dice, pero es así, ¿no? Ayer ya pasó y el mañana no existe. Entonces hay que decirle a las personas el día para reconocerlo, para salvación. Amado amigo, amada amiga, es hoy. Hágalo hoy. Si alguna persona no ha obedecido al Evangelio y nos está escuchando a través de esta red social, como dijo también el apóstol Pablo, en nombre de Dios les rogamos que se reconcilien con Dios, reconociendo el señorío de Cristo. La Biblia dice que el que se somete para salvación a su señorío es aquel que ha oído del Evangelio. Esta palabra la ha creído, se ha arrepentido de sus pecados, que es cambiar su manera de pensar y por lo tanto su manera de actuar, para vivir una vida diferente, de acuerdo a las instrucciones y mandamientos de Jesucristo, y que no solamente ha llegado hasta allí, hasta arrepentirse, sino que lo reconoce como su Señor, lo confiesa, pero además, dice la Escritura, Hechos 2:38, se bautiza ¿en qué se bautiza? Hechos 2:38, bautícese cada uno ¿en qué? En el nombre de Jesucristo. Lo veíamos en la expresión anterior. Nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, no en el del apóstol Pablo. No glorificamos a Pablo como si fuera un semidios. No glorificamos a María, la madre de Jesús, como una semidiosa o como una diosa. Solamente glorificamos el nombre que está sobre todo nombre, para gloria de Dios Padre. Después de la humillación, de esos años de privaciones y sufrimiento, Cristo fue exaltado al trono de Dios y coronado con gloria y honor en el cielo y en la tierra para siempre. Y será, dice, para la gloria de Dios Padre. ¿Sabe con qué cierro, hermanos? El Señor Jesús no era egoísta, ni buscaba la vanagloria, porque incluso en su exaltación, toda alabanza, honor y poder pertenecerán finalmente a la gloria del Padre. Que nosotros también, al servir a Dios, y aunque Dios nos recompense y nos bendiga, y nos dé el privilegio de hacer tantas cosas, primero de estar en su reino y luego de servir en su reino, en cualquier ministerio o función que tengamos, recordemos que todo lo que hacemos, así como Jesús, todo es para la gloria de nuestro Dios y Padre. Que el Señor les bendiga, amados.